Hombre negro da su asiento del autobús a una mujer embarazada. Entonces sucede lo impensable. Ponte cómodo para que no te pierdas este fascinante relato, dale like, suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de la historia que subimos al canal. Samuel Rodríguez era un hombre de 35 años, de piel oscura y ojos profundos que reflejaban una vida de experiencias intensas. Nacido y criado en un barrio humilde de Santo Domingo, había aprendido desde joven el valor del trabajo duro y la empatía hacia los demás. Su madre, doña María, una mujer de fe inquebrantable, le inculcó principios sólidos que guiaban cada una de sus acciones. Cada día, Samuel tomaba el autobús de la Ruta 27 para dirigirse a su trabajo en una fábrica de textiles. A pesar de las largas horas y el salario modesto, se sentía agradecido por tener un empleo estable que le permitía apoyar a su madre y a su hermana menor, Lucía, quien estudiaba en la universidad con la esperanza de convertirse en enfermera. Aquella tarde de abril, el sol caribeño se mostraba implacable, y el calor se hacía sentir incluso dentro del abarrotado autobús. Samuel, acostumbrado a ceder su asiento a quienes lo necesitaban más, observaba con atención a los pasajeros que subían en cada parada. Fue entonces cuando la vio, una mujer joven, evidentemente embarazada, que subió al autobús con una expresión de cansancio en su rostro. Sin pensarlo dos veces, Samuel se levantó y, con una sonrisa amable, le ofreció su asiento. Por favor, siéntese aquí. Usted lo necesita más que yo. La mujer, sorprendida por el gesto, aceptó con gratitud. Muchas gracias, de verdad lo aprecio. Mientras el autobús continuaba su recorrido, Samuel notó las miradas de algunos pasajeros. Un hombre de traje, sentado cerca, murmuró algo que Samuel no alcanzó a escuchar por completo, pero captó palabras como aparentar y quedar bien. Decidió no prestarle atención y se concentró en mirar por la ventana, dejando que la brisa cálida le despejara la mente. Al llegar a su parada, Samuel se despidió con una inclinación de cabeza y bajó del autobús. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de incomodidad que le había dejado el comentario del hombre de traje. Mientras caminaba hacia su casa, reflexionaba sobre cómo, a pesar de sus buenas intenciones, siempre habría quienes cuestionaran sus acciones. Esa noche, durante la cena, compartió la experiencia con su madre y su hermana. Hice lo que creí correcto, pero ese hombre me hizo dudar, confesó Samuel. Doña María, con su sabiduría habitual, le respondió: hijo, en la vida siempre habrá quienes critiquen, hagas lo que hagas. Lo importante es que tú actúes conforme a tus valores y tu conciencia. Lucía asintió, añadiendo: además, nunca sabes cómo un pequeño acto de bondad puede impactar la vida de alguien más. Las palabras de su familia reconfortaron a Samuel, recordándole que, aunque el mundo pudiera ser crítico, sus acciones tenían un propósito más allá de la aprobación de los demás. Decidió seguir actuando con amabilidad, sin importar las opiniones negativas que pudieran surgir. Lo que Samuel no sabía era que aquel sencillo gesto en el autobús desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida de maneras que jamás habría imaginado. Al día siguiente, Samuel tomó el mismo autobús, siguiendo su rutina habitual. Pero algo era diferente. Algunas personas lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. A medida que avanzaba el trayecto, una mujer mayor, con el cabello canoso y expresión amable, le dirigió la palabra. Usted es el joven que ayer cedió su asiento, ¿verdad? Ese tipo de amabilidad ya no se ve mucho. Samuel se sintió sorprendido por el comentario y solo asintió con una sonrisa. Lo que hizo fue admirable. Ojalá más personas fueran como usted, agregó la mujer. Mientras Samuel procesaba esas palabras, otro pasajero intervino. Sí, yo también lo vi. Y vi a ese hombre criticándolo. ¡Qué vergüenza! La gente solo busca lo negativo. Samuel se removió incómodo en su asiento. No buscaba atención ni reconocimiento. Pero al parecer,
Su gesto se había convertido en tema de conversación en el vecindario. No podía imaginar que lo que había hecho en un simple autobús estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Esa misma tarde, mientras Samuel caminaba hacia su casa después del trabajo, escuchó una voz familiar llamándolo desde la acera opuesta. Giró la cabeza y vio a la mujer embarazada del autobús acercándose a él con una sonrisa. «Señor, espere», exclamó, agitada pero con una expresión de sincera gratitud. Samuel se detuvo, sorprendido. La mujer se acercó y, con un brillo en los ojos, le extendió la mano. «No tuve oportunidad de agradecerle bien ayer. Me llamo Mariana. Y de verdad, lo que hizo significó mucho para mí». Samuel estrechó su mano y sonrió. «No fue nada, de verdad. Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Mariana negó con la cabeza. «No, no cualquiera lo haría. Y menos hoy en día». Ese gesto me recordó que aún hay gente buena en este mundo. Samuel sintió un calor reconfortante en el pecho. Conversaron por unos minutos, y Mariana le contó que estaba embarazada de 7 meses y que su pareja la había abandonado cuando supo de la noticia. No tenía familia en la ciudad y estaba tratando de salir adelante sola. «No ha sido fácil», admitió con una leve risa. «Pero hay días como ayer que me dan esperanzas». Samuel asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Si alguna vez necesita ayuda con algo, no dude en decírmelo», le dijo con sinceridad. Mariana le dedicó una sonrisa cálida antes de despedirse. Lo que Samuel no sabía era que este encuentro marcaría el inicio de una conexión inesperada que cambiaría sus vidas para siempre. El eco del gesto de Samuel resonó más allá de los confines del autobús y se esparció por el barrio como una ola de esperanza. Con cada día que pasaba, se notaba que el ambiente en la comunidad había cambiado sutilmente. Aquellos que solían ignorarse entre sí empezaron a compartir miradas de complicidad, y un sentimiento colectivo de solidaridad se fue tejiendo entre los vecinos. Una mañana, mientras Samuel esperaba el autobús en una parada, fue abordado por un grupo de personas. Entre ellos se encontraba Jorge, un hombre de mediana edad que dirigía un pequeño centro comunitario en el barrio, y Clara, una voluntaria comprometida con diversas iniciativas sociales. Con rostros llenos de gratitud y determinación, se acercaron a él. «Samuel, tu gesto en el autobús no pasó desapercibido», dijo Jorge con voz cálida. «Nos ha inspirado a iniciar un proyecto para apoyar a quienes están en situaciones difíciles en nuestra comunidad». Samuel, sorprendido por el interés, se mostró cauteloso al principio, pero pronto comprendió que este era un paso hacia la transformación colectiva. «Me alegra saber que algo tan simple ha despertado tanta energía positiva», respondió, con la humildad que lo caracterizaba. Clara intervino entusiasmada. «Estamos organizando un grupo de apoyo para madres solteras y personas en situación vulnerable. La idea es ofrecer recursos, asesoría y, sobre todo, un espacio donde todos se sientan escuchados y valorados». Impulsado por el entusiasmo de aquellos que lo rodeaban, Samuel decidió unirse al proyecto. A partir de ese momento, se convirtió en un catalizador de cambios en su barrio. Durante semanas, se reunieron en el centro comunitario para planificar actividades, recolectar donaciones y ofrecer talleres de superación personal. Las historias se entrelazaron. Madres que habían luchado en soledad encontraron en este grupo un hombro sobre el cual apoyarse. Jóvenes en riesgo hallaron en las palabras de los voluntarios una dirección para rehacer sus vidas. Una tarde, mientras se desarrollaba una sesión de apoyo, Mariana se presentó nuevamente. Esta vez, no venía sola. A su lado se encontraba Sofía, una amiga cercana que había enfrentado dificultades similares. Ambas compartieron sus vivencias, y el relato de Mariana se convirtió en una fuente de inspiración para los presentes. «Recuerdo también la soledad que sentí al enfrentar este embarazo sin apoyo», dijo Mariana, con la voz entrecortada por la emoción. «Pero ese pequeño acto de bondad, ese asiento ofrecido, me mostró que en medio de la adversidad,
Siempre hay un gesto que puede iluminar el camino. Entre aplausos y palabras de aliento, Samuel observó cómo su acción, inicialmente considerada como un simple gesto cotidiano, había desencadenado una red de solidaridad que se extendía por todo el barrio. Era como si, al liberarse de las barreras del individualismo, la comunidad encontrara en la empatía la fuerza para transformar su realidad. Con el paso del tiempo, las iniciativas del centro comunitario comenzaron a atraer la atención de organizaciones locales y regionales. Voluntarios de otros barrios se unieron, y pronto se organizaron campañas de recaudación de fondos y eventos culturales que celebraban la diversidad y la unión de la comunidad. En una de esas reuniones, Jorge anunció con entusiasmo un nuevo proyecto, la creación de un jardín comunitario. Este espacio no solo serviría para embellecer el barrio, sino que también se convertiría en un lugar de encuentro para talleres, charlas y momentos de esparcimiento. Samuel, aunque siempre modesto, se ofreció para colaborar en la construcción y el mantenimiento del jardín, encontrando en ello una nueva forma de expresión de su compromiso con los demás. El jardín comunitario se transformó en un símbolo de lo que la empatía y la solidaridad pueden lograr. Plantas y flores de variados colores llenaban el espacio, y cada semilla sembrada representaba la esperanza de un futuro mejor. Bajo la sombra de un árbol centenario, se organizaban reuniones informales en las que los vecinos compartían sus experiencias, desafíos y sueños. Samuel, que había comenzado su jornada simplemente ofreciendo un asiento en el autobús, se convirtió en el puente que unía a una comunidad fragmentada. En cada rostro que encontraba en esas reuniones, veía la manifestación de una transformación social basada en el respeto mutuo y la compasión. El barrio, que en tiempos recientes se había visto marcado por la indiferencia y la desconfianza, empezó a renacer. La solidaridad se volvió contagiosa, y poco a poco, las cicatrices del pasado fueron sanando, dando paso a un presente lleno de nuevos comienzos y a un futuro en el que cada pequeño acto de bondad tenía el poder de cambiar vidas. A medida que la red de solidaridad se expandía, Samuel se encontraba inmerso en un torbellino de responsabilidades y emociones. La transformación que había comenzado con un sencillo gesto ahora se había convertido en un movimiento vivo y en constante evolución, pero no sin sus desafíos. Cada mañana, al levantarse, Samuel sentía el peso de sus nuevas obligaciones. Las reuniones en el centro comunitario se multiplicaban y las demandas parecían no tener fin. Mientras coordinaba proyectos, organizaba talleres y atendía a quienes buscaban apoyo, las horas del día se esfumaban entre el trabajo personal y el compromiso con la comunidad. La figura humilde y discreta que solía ser se transformaba lentamente en un líder inesperado, y con ello, comenzaron a aparecer tensiones tanto internas como externas. Durante una de esas reuniones, en la que se discutían los avances del jardín comunitario y la planificación de nuevas iniciativas, Lucía, su hermana, lo miró con preocupación. Con voz baja pero firme, le dijo: «Samuel, te veo muy agotado. Antes eras tú, el que encontraba tiempo para reír y disfrutar de las pequeñas cosas. ¿No crees que te estás perdiendo en este proyecto?» Samuel, sintiendo que sus palabras reflejaban la inquietud de quienes lo amaban, se detuvo un momento. Respondió con una mezcla de sinceridad y tristeza: «Lo sé, Lucía. Este camino es más pesado de lo que imaginé. Pero cada día, cuando veo el impacto en la vida de las personas, siento que vale la pena. A veces, el sacrificio es inevitable si queremos transformar realidades». La conversación se interrumpió cuando llegó Rafael, uno de los voluntarios más activos, y expresó su inquietud. Hay quienes dicen que este movimiento podría tener otras intenciones, que quizás se trata de un juego político. Algunos líderes locales se han mostrado escépticos, y no es difícil ver cómo la burocracia empieza a poner trabas. ¿Estás preparado para enfrentar eso? Las palabras de Rafael resonaron en la sala. Samuel sabía que, en ocasiones, la consolidación de un cambio auténtico atrae no solo apoyos sinceros,
sino también críticas y obstáculos de quienes ven amenazada su zona de confort. Esa tarde, mientras se retiraba a su hogar, la mente de Samuel se debatía entre la certeza de su propósito y la presión que sentía de ser el portavoz de una comunidad en busca de esperanza. Esa misma noche, en la quietud de su modesto apartamento, Samuel se enfrentó a sus propios demonios. Sentado frente a una ventana que daba a las calles iluminadas por faroles, rememoró sus inicios. El hombre que ofrecía un asiento en el autobús sin esperar nada a cambio. Pero ahora, cada sonrisa de gratitud y cada palabra de aliento venían acompañadas de una carga imprevista. La responsabilidad de ser un faro para otros lo llenaba de orgullo, pero también de dudas. ¿Estaba sacrificando partes esenciales de sí mismo? ¿Podría seguir siendo fiel a sus principios sin convertirse en algo que ni siquiera reconociera? Mientras tanto, Mariana, quien se había convertido en una amiga y confidente, notó la melancolía en los ojos de Samuel. Una tarde, durante un paseo improvisado por el nuevo jardín comunitario, ella le preguntó con ternura: «Samuel, a veces me pregunto si este camino te está consumiendo. Has dado tanto de ti para que otros puedan encontrar esperanza, pero ¿qué haces para cuidar tu propia alma?». Él suspiró profundamente antes de responder: «Mariana, cada acto de bondad tiene un precio, y a veces el costo es más alto de lo que estoy dispuesto a pagar. Pero también sé que, sin ese sacrificio, no habría cambio. Estoy aprendiendo a encontrar momentos de paz en medio del caos, a recordar quién era antes de que el peso de las expectativas me aplastara». El diálogo con Mariana se convirtió en un refugio para Samuel. Juntos compartieron largos paseos por el jardín, donde las flores y los árboles parecían susurrar historias de resiliencia y renovación. Sin embargo, la presión externa seguía presente. Las autoridades locales empezaron a visitar el centro comunitario, interrogando sobre el origen y el destino de los fondos recaudados, y algunos grupos políticos se esforzaban por desacreditar el movimiento. En reuniones públicas, Samuel se vio forzado a defender no solo su integridad, sino la de todo un colectivo que había emergido del anonimato. En una de esas reuniones, en el ayuntamiento, un funcionario de semblante severo le dijo con tono acusador: «Señor Rodríguez, no podemos permitir que iniciativas tan desorganizadas interfieran con el orden público. ¿Acaso entiende que el bienestar de la comunidad no se logra con emociones desbordadas, sino con planes estructurados y responsables?». Con la mirada firme pero serena, Samuel replicó: «El orden público también se construye con empatía y solidaridad. No se trata de emociones desbordadas, sino de reconocer la dignidad de cada ser humano. Mi objetivo es, y siempre será, servir a aquellos que han sido olvidados por el sistema». Las palabras de Samuel, pronunciadas con convicción, encontraron eco en los corazones de quienes lo apoyaban. Sin embargo, cada paso adelante traía consigo nuevos desafíos. La dualidad de su existencia, el hombre que soñaba con un mundo más justo y el líder forzado a enfrentar la realidad de las intrigas y la desconfianza, lo perseguía día a día. Con el pasar de las semanas, la tensión acumulada empezó a manifestarse en pequeños desacuerdos dentro del propio grupo de voluntarios. Algunos cuestionaban la rapidez con la que se tomaban decisiones, mientras otros sentían que se debía prestar más atención a las necesidades individuales antes de lanzarse a proyectos ambiciosos. Las reuniones se alargaban, las discusiones se volvían acaloradas, y en medio de todo ello, Samuel luchaba por mantener la unidad y la visión compartida. Aquella noche, después de una de las sesiones más intensas, Samuel se encerró en su habitación y escribió en un cuaderno. Cada palabra plasmada era un intento de ordenar el caos que sentía en el corazón. Escribió sobre sus miedos, sus dudas y la inmensa responsabilidad de guiar a otros en un camino incierto. Fue en ese momento cuando comprendió que la verdadera transformación no solo dependía de los actos heroicos, sino también de la capacidad de abrazar la vulnerabilidad y aprender de ella. El peso de la transformación se había convertido en su compañero diario,
un recordatorio constante de que la lucha por un mundo más justo es tan ardua como necesaria. Samuel entendió que, a pesar de las críticas, de los desafíos burocráticos y de las tensiones internas, cada paso dado en nombre de la solidaridad tenía el poder de iluminar la oscuridad que a veces amenazaba con envolver su comunidad. Con el amanecer de un nuevo día, Samuel salió nuevamente al centro comunitario, dispuesto a enfrentar las dificultades con la misma determinación que lo había impulsado a ofrecer un asiento aquel día fatídico. Sabía que el camino sería largo y lleno de incertidumbres, pero también estaba convencido de que, juntos, podrían construir un futuro donde cada gesto de bondad contara. El amanecer trajo consigo una transformación definitiva en el barrio. Las tensiones y los desafíos que habían marcado los días anteriores parecían disiparse poco a poco, reemplazados por un renovado espíritu de unidad y esperanza. La lucha por la justicia social y la solidaridad había dejado huellas imborrables en cada rincón, y Samuel, a pesar de la carga que conlleva liderar un cambio, se había convertido en el símbolo de ese renacer. Con el paso de los meses, el centro comunitario se consolidó como un faro de apoyo y oportunidades. Las iniciativas que comenzaron con pequeños talleres y encuentros informales evolucionaron hacia programas estructurados, cursos de capacitación, asesorías para emprendedores y actividades culturales que celebraban la diversidad del barrio. El jardín comunitario, ahora vibrante y lleno de vida, se transformó en un espacio para encuentros intergeneracionales, donde niños, jóvenes y adultos compartían historias y aprendizajes bajo la sombra de los robustos árboles. Samuel encontró en esta nueva etapa la oportunidad de reconciliar sus propias luchas internas. Las noches de dudas y agotamiento dieron paso a momentos de reflexión y gratitud. En el silencio de su hogar, solía escribir en un viejo cuaderno, donde plasmaba no solo sus inquietudes, sino también sus sueños y pequeñas victorias. Cada página se llenaba de relatos sobre la resiliencia de la comunidad, sobre madres que reencontraban la fuerza para luchar y sobre jóvenes que, inspirados por el ejemplo de Samuel, se comprometían a construir un futuro mejor. La transformación no estuvo exenta de obstáculos. Las autoridades locales, que al principio habían mostrado recelo y críticas, comenzaron a reconocer el impacto positivo del movimiento. En una asamblea pública, un funcionario, con voz más conciliadora que acosadora, admitió: «Hoy veo el valor de la solidaridad que ustedes han cultivado. Este barrio ha despertado a una realidad que, sin duda, nos impulsa a repensar el papel del Estado en la vida de nuestras comunidades». Las palabras resonaron con fuerza en la sala. Aunque no todas las barreras desaparecieron, el reconocimiento oficial sirvió de impulso para que la iniciativa se expandiera a otros sectores de la ciudad. Grupos similares surgieron en barrios vecinos, replicando la fórmula de apoyo mutuo y compromiso social que Samuel y su equipo habían instaurado. Mariana, quien había sido testigo y partícipe de todo el proceso, se convirtió en una voz destacada para las madres y mujeres en situación de vulnerabilidad. Junto a Clara y otros voluntarios, organizó campañas de salud y encuentros que no solo ofrecían asistencia práctica, sino también un espacio para sanar heridas emocionales. Su fortaleza se reflejaba en cada palabra, en cada gesto de apoyo, y en cada sonrisa que emergía entre las lágrimas compartidas. Conforme el movimiento crecía, también lo hacía la responsabilidad personal de Samuel. En varias ocasiones, se vio obligado a mediar en conflictos internos y a enfrentar críticas de quienes, desde fuera, veían con recelo la magnitud de lo que se había construido. Sin embargo, su convicción nunca flaqueó. Recordaba aquel día en el autobús, cuando ofreció su asiento sin esperar nada a cambio, y entendía que la verdadera fuerza residía en la autenticidad de sus actos. Una noche, durante una reunión especial en el centro comunitario, se organizó una celebración en honor a todos los que habían contribuido al cambio. Bajo un cielo estrellado y rodeado de luces tenues que decoraban el jardín, vecinos y amigos se reunieron para compartir un banquete sencillo pero lleno de significado. Historias,
Risas y lágrimas se entrelazaron en un mosaico de vivencias compartidas. En ese ambiente de fraternidad, Samuel tomó la palabra. Con voz serena y mirada firme, dijo: hoy celebramos mucho más que un proyecto o una iniciativa. Celebramos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno con pequeños actos de bondad. Cada uno de ustedes ha contribuido a este renacimiento. Este legado de empatía y solidaridad es el que nos acompañará en los días venideros, recordándonos que, incluso en la adversidad, la esperanza florece. Las palabras de Samuel se esparcieron como una melodía que unía corazones. En ese instante, se hizo evidente que el verdadero triunfo no estaba en superar las barreras externas, sino en haber encendido la chispa del cambio en el interior de cada persona. El barrio, una vez marcado por la indiferencia y la división, había emergido transformado en un tejido vivo de historias y sueños compartidos. Con el tiempo, el legado de este movimiento se extendió más allá de las fronteras del barrio. Documentales, artículos y testimonios de ciudadanos inspirados narraron la historia de cómo un simple gesto, un asiento ofrecido en un autobús, pudo desencadenar una revolución silenciosa. Samuel, aunque modesto, se convirtió en un referente de la resiliencia y la esperanza. Y aunque la vida continuó con sus altibajos, el espíritu de solidaridad que se había sembrado perduró, recordándonos que cada acto de bondad es el comienzo de un cambio duradero.